de que me olvide. Okay. Bien, entonces, es importante tener en cuenta esta regla fonética porque como tal la vamos a ir encontrando en infinidad de palabras, ¿no? No solamente en esta, sino en muchas más. ¿Ok? Pasamos a ver la siguiente. ¿Vale? Por favor, anoten estas variaciones. La siguiente que tenemos es la vocal I, la letra I. Esta tiene dos representaciones fonéticas en la parte inferior, como podemos observar. La normal es la I, ¿no? En la pronunciación como en español. O la I larga, la I que está cuando están junto a otra vocal, como por ejemplo la E. ¿Vale? Que no sería un sonido como tal I, sino I, I, aquí, ¿vale? Ahora lo vemos. Por ejemplo, primera palabra que tenemos aquí, la pronunciamos como la I del español. ¿Cómo sería en este caso, Ana? Y, pero leo todo, ¿verdad? Ay, Perdón. sí, adelante. Lisola. Bien, Lisola, ok. Significa la isla, Lisola. Luego la ¿Sigo? siguiente palabra, sí, por favor. Italia. Italia es el nombre del país, bien. Mientras que la tercera la leo yo. Gracias. La tercera no la vamos a leer como tal, la I que está allí no la vamos a leer como la I normal del español, sino que es un sonido un poquito más distinto. O sea, no es I, no es ieri, sino ieri, ieri. Es una I que casi toca el sonido de la Y, pero no es ese, ¿eh? Atención, no es como tal ese sonido. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos varias diferentes formaciones de uso, ¿no? De la fonética de esta letra, ¿vale? La I normal, como la pronunciamos como tal en español, o la Y en yeri, ¿bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Disculpen el ruido. Sí. Mis vecinos decidieron que era la hora para hacer ruido. Bueno, vamos a pasar a ver justamente lo que sucedía aquí con cho, de ghiaccio, ¿vale? Tenemos entonces acá estas situaciones en las cuales el sonido va a ser un sonido bastante representativo en cuestión de fonética, es decir, que no tenemos una representación como tal en español, podríamos intentar reproducir el sonido, por ejemplo, las primeras, C-I-A, C-I-O, C-I-U, podríamos intentar reproducir el sonido con una CH del español, pero no sería del todo recomendable, ¿vale? Porque a veces la CH en español no la leemos del todo ch, sino a veces ch. Entonces, no es el mismo sonido, ¿vale? Pero por ahí se le acerca. Por ejemplo, C y A, el sonido es cha, cha. A ver, repitan después de mí con micrófono encendido esta vez. Cha. 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 De nuevo. Cha. 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 Ok. Como pueden escuchar, aquí la I casi está muy pronunciada, pero poquísimo. O sea, no decimos chia, no decimos chia, sino cha. Es como si el acento lo moviéramos a la última letra y la I, como tal, se pronuncia mínimamente, ¿vale? Entonces, esa es la pronunciación de la palabra, por ejemplo, facha. ¿Todos? Facha. Cha. Ujú. Facha, la facha, ¿no? Con el artículo, es la cara. La facha. ¿Vale? Luego tenemos cho. Aquí. Cho, ¿todos? Cho. Cho. Un'altra volta. Cho. 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 Ok. Aquí este sonido es idéntico, ¿no? En pronunciación, la I se pronuncia así igual poco. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra la chótola. La chótola. ¿Por qué no La repiten? chótola. La chótola. La chótola. Ok, cada vez que entremos en esta dinámica, no esperen a que yo les diga repitamos, ¿vale? Si dejo un silencio, es que tienen que repetir. ¿Ok? De nuevo, la chótola. La chótola. La chótola. Ok. Vendría siendo el bowl, ¿no? Estos bowls
pequeñitos, así donde a veces se come, a veces comida asiática también, ¿no? También vendría siendo ese, ¿no? Comida asiática, una, un pozole también, un pequeño. Ok, la siguiente sería el sonido chu. Chu, Chu. bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una palabra como la churma. La churma. La churma. Ajá. Esta es la tripulación. No significa la tripulación. Es una palabra un poco buscada para el ejemplo, porque como tal, no hay muchas que tengan chiu. ¿Mm? ¿Vale? Luego, cuando encontramos la G, la G en italiano, ¿qué sucede? En este caso vamos a tener el sonido igual corto de la I. O sea, no decimos ya, no decimos ya, sino decimos ya, ya, ya. Como por ejemplo en la yaca. La yaca. Hacia acá. Yaca. La yaca, ¿no? Sería la chaqueta, la chamarra. Yo. Yo. Ujú. Il gioco. Por ejemplo, Squid Game, ¿no? Ese famoso serie de Netflix coreana sería Il gioco del calamaro en italiano. ¿Ok? Calamaro no es calamardo, atención, es el calamardo. ¿Vale? Il gioco. Luego, you. 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 Yo. Bien. Como por ejemplo en la justicia. La justicia. La justicia. De nuevo, la justicia. La La justicia. justicia. Ok. Aquí ya tienen un pequeño spoiler de la pronunciación de la Z en italiano, ¿no? Justicia. S. Ok, el sonido es como una TS. En algún contexto. Bien. Ok, estas son algunas cosas de fonografía, iba a decir, de fonética y ortografía inherentes al sonido de la I, que hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les pregunto letra por letra si es que hay alguna pregunta, porque ya que varios de ustedes tienen una pequeña base en italiano, puede que vengan de haber escuchado algunas canciones o haber visto alguna serie en internet, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta inherente a una palabra, capaz que vieron en los subtítulos que estaba escrita así, pero el personaje la pronunció de medio raro, pregúntenme. Yo estoy aquí para aclararles todas sus dudas, ¿vale? Por Vamos a ejemplo, la pasar... G, sí. retrocediendo tantito, la GL no lo hacemos como gl, ¿verdad? No. ¿Pero qué cambia? Aquí cambiaría, a ver, todavía no lo incluí aquí en esta parte de la diapositiva, porque la vemos un poquito más al final del segmento de vocabulario, pero de alfabeto, perdón, estoy loco esta mañana, lo siento. Pero sí, el sonido GL, ¿no? O sea, lo que vemos escrito en GL se pronunciaría Y. Y. Por ejemplo, GLI sería Y. Y, como LLI, ¿no? En español, por ejemplo. Y. Pero no es un sonido duro, es un poquito más suave. O sea, no lo pronunciamos en la parte, ¿cómo se dice? En la parte inicial de la boca, en la parte, ¿no? De inicio acá, sino va más por el paladar, más adentro. Sería y, no G, por ejemplo. No sería G, sino Y, no más atrás. No sé si me dejo entender. Les voy a traer unos gráficos de una boca para que más o menos vean qué sucede por aquí. Porque es importante la posición, digamos, de la lengua en el idioma italiano al momento de pronunciar ciertos sonidos, ¿no? De lo contrario, los hacemos o muy duros, o muy, muy suaves, o no los hacemos. Entonces, o creamos un nuevo sonido. Entonces, sí, le vamos a dedicar un poco de espacio ahí, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver entonces la J. En italiano esta se deletrea con J o también se llama ilunga.
Lunga es larga, grande. ¿Vale? Se dice J o ilunga. ¿Bien? La representación fonética sería aquí, ¿no? Una J entre dos barras. Por lo general se utiliza para palabras extranjeras, ¿no? Ya que esta consonante como tal no está en muchas palabras del italiano, o sea, no forma parte de la ortografía nativa, por así decirlo. Así que, por ejemplo, lo encontramos como nombres de países, como en la Yugoslavia, o nombres de otras palabras extranjeras, como en este caso un deporte japonés, el judo. ¿Vale? Sí, sí. Bien, aquí no hay mucho que comentar por ahora. Solamente recuerden que la pronunciación dentro de palabras, ¿no? Va a ser judo, Yugoslavia, ¿ok? Bien, pasamos a la capa. Capa. A ver todos. Capa. Kappa. De nuevo, capa. Kappa. Kappa. Ok. A ver, capa es la K, ¿no? Del español. La pronunciación es la misma, no cambia. Así que, por ejemplo, el karate, el kilo, ¿m? Kappa también es una marca muy famosa italiana, no sé si la conocen, ¿no? La esta de las dos, creo que son mujeres, ¿no? Que están volteadas, el logotipo. Es muy, muy famosa. Al menos allá es muy, muy famosa. Empezó siendo una marca deportiva, pero ya creo que se ha vuelto un poco más elevada. Al estilo Supreme, la Supreme italiana sería, básicamente, para los que se entienden de estas cosas. Bien, esta era la capa, bien. Vamos a pasar a la L. Esta es la letra L. Atención a deletrearla, no es L. L es la del español. Esta es L. L. Hay que dedicarle ahí a duplicar bien esa consonante. Bien. La pronunciación es idéntica a la del español, excepto cuando hay dobles, ¿no? Porque recuerden que en español, como sabrán, ¿no? La doble L es Y, ¿no? La pronunciación es Y. Mientras que en italiano, cuando encontramos una doble L, es simplemente L. O sea, dos veces L. Por ejemplo, aquí tenemos L, L, L. Bien. Vamos a leer aquí, por favor, Arturo, los ejemplos. Creo que se dice la luche, algo así. Sí. La luche, sí. De abajo no estoy seguro de cómo se pronuncia. Intenta. La colla, ¿no, verdad? La regla que acabo de comentar hace un segundo. La, Doble L, la cola. la cola. Ok. Ok. Sí, porque aquí es importante recordar, ¿no? Y hacer un poco de resetear el chip del español, ¿vale? Para todos es esto. Para que no tengan, digamos, en la base el idioma español que les influye allí en la pronunciación, sino como una página en blanco, ¿no? Ir anotando estas cosas nuevas, porque a pesar de que se asemejen los idiomas, siempre tienen cosas que nos van a hacer caer en error. Por eso hay que estudiarlos, si no fuera tan fácil, ¿no? Entonces, la doble L aquí, esta es una de las situaciones que a tener en cuenta. Doble L en italiano va a ser siempre una doble L pronunciada LL. O sea, con la L, molla, folla, folle, lele. ¿Bien? Aquí es muy importante, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. La colla es el pegamento en italiano. La luce, la luz. ¿Bien? ¿Hasta aquí dudas? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Bien, lo que comentaba su compañero hace poquito, ¿no? GL, ¿no? GL es un sonido que para los hispanohablantes es muy complejo en cierto contexto, ¿no? De entrada ya parece algo muy difícil de pronunciar porque no es un sonido ni del todo y, ni del todo y, es algo más suave. O sea, no es y, no es yi, es yi, yi.
yi, como si la lengua hiciera un puente, ¿no? Entre el paladar. Yi, yi. El sonido es más suave, ¿vale? Para los que saben leer el alfabeto fonético, estas son las representaciones, ¿ok? Una Y hacia arriba o una I, este sonido, ¿no? Que ya lo habíamos encontrado en Yeri, por ejemplo, es el mismo. Yeri, yi. Yeri, yi. Vean que yo cuando abro la boca no se ve la lengua que está chocando con los dientes para hacer yi. Yo digo yi, yi, yi. Está atrás, ¿vale? Esto sucede cuando tenemos la vocal I, ¿no? Justamente. Como por ejemplo aquí, la maya. A ver todos. La maya. La La malla. malla. Magia. De nuevo. La malla. Magia. La malla. Ok. A ver, primero empezamos con Ivonne. Por favor. Ay, ya no quiero. La malla. Ok, no está tan mal, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Abigail. La malla. Ujú. Más suave, la maya. La malla. Ok, mejor. Wendy. No te oí. No sé por qué. Sí, sí veo que activas tu micrófono, pero no se escucha. No sé qué problema tenemos aquí. No te preocupes, a veces es Zoom que nos, nos molesta. ¿Vale? Intentemos, intenta ver qué sucede y ya luego vemos si podemos participar, ¿vale? Daniel. La malla. Bien. Antonio. La magia. Ok, perfecto. Bien, Antonio, sí, tienes allí bastante la parte del sonido, ¿no? Te acercaste muchísimo al sonido. Eric. La magia. Ok, también. Hay que trabajar todos en general a hacerlo más suave. O sea, no es la maya, no la maya, maya. La lengua atrás, maya. Yi. Ok. Otras palabras para practicar tenemos il figlio. ¿Todos? El fillo. Y yo. Ok. Hay dos, tres de ustedes que producen el sonido con la lengua hacia adelante, con la lengua tocando el paladar arriba. Aquí, ajá, no, para atrás la lengua. No es il figlio, sino il figlio. Il figlio. De nuevo. El fillo. El Fillo. fillo. Ok, están mejorando. Bien, vamos con la otra parte. La figlia. La figlia. Filia. La figlia. Perfecto. Buenísimo. Ok, qué genios. ¿No? Yo tenía varios grupos de italiano y aquí nos quedábamos toda una clase. Vamos a intentar el siguiente. Yi. Sí. G. A ver, este les da más dificultad porque ya está solito, ¿no? Entonces no tiene ninguna vocal después de la I, como en maya, fillo. Aquí solo está yi. Entonces, su cerebro les dice, es un sonido que tenemos que hacer duro. ¿No? Esto es natural para quien está empezando ahora en italiano. No, díganle no a su cerebro. No, ese es el cerebro del chip español. Hay que poner el chip italiano, ¿vale? No es yi, sino yi. Yi. De nuevo. Y G. G. Ok. Yi. y Y. Yi. G. y De nuevo. Yi. Y. y G. De nuevo. Yi. y Y. Ok. G. Ok. Sí, ya estamos repitiéndolo. Parecemos un disco rayado. Pero es bastante importante porque tenemos que dedicarle mucho espacio aquí a practicar, ¿vale? Estoy buscando la parte para mostrarles cómo es que se produce el sonido.
¿Qué sucede dentro de su boca al producir este sonido? Deme un segundo. Ok, creo haberlo encontrado. Mm, 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 mm. Ok. A ver. Yo aquí tengo... tengo esta imagen, ¿vale? No sé si ya se está viendo todavía. Ya. Sí, ok. En esta imagen, como pueden ver, está la boca. Cuando ustedes hacen el sonido y, esta lengua que estaría acá, no, digamos, la punta de la lengua no toca aquí, esta parte del paladar. O sea, no va aquí. Déjenme ver si puedo rayar la pantalla para que puedan ver mejor. Yo creo que sí. A ver. O sea, la lengua no toca el paladar aquí cuando hacemos G. O sea, no es G, no es G hacia adelante, sino la lengua lo que va a hacer es elevarse por acá. Y, y. O elevarse o hacer un puente. Y, y. O sea que la lengua no está así, sino está así. Así lo tienen que sentir dentro, acá, en la boca. Una especie de puente. Y, y. A ver, intenten. Y. Ok. Y. De nuevo. Y. Yi. Y. Yi. Y. Yi. Y. Ok. Cuando vibra mucho es que lo están haciendo dental. Cuando dicen yi, están involucrando los dientes. No, los dientes no los tienen que involucrar en la pronunciación. Yi, yi. Si ven aquí mi imagen, a ver, lo siento que tienen que andar viéndome mucho, pero aquí si ven mi boca, los dientes están separados, por lo cual no se puede permitir una vibración dental. ¿No? Que a dos de ustedes les escucho que hacen yi. No, ahí no, porque está vibrando los dientes. No tienen que entrar para nada los dientes. Es más atrás. Yi, yi. Si ven mi lengua, a ver, me quedo a mitad de pronunciación para que la vean. Yi. Está el puente. ¿Ven? La lengua está así, ¿vale? Y está más atrás. Entonces eso es lo que tienen que imitar ustedes. Yi. A ver, intenten. Yi. De nuevo. Ok, Yi. ok. Ya está. Ok, no lo dicen a la perfección, pero creo que el concepto está claro. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Bien. Pasamos entonces. Denme un segundo. Ok. Ahora tenemos la M. La letra M. Ok. Aquí es bastante importante que deletrear igual. No nos dejemos engañar del español. No es la M, sino la M. M. ¿Mm? Y la vemos, por ejemplo, en palabras como, la pronunciación, a ver, es la misma, ¿no? Pero en italiano hay muchas doble M. Muchas. Por ejemplo, en mamma. La mamma. ¿Todos? La mamma. La mamá. La La mamá. mamá. Ujú. Bien. Il maíz. El maíz. Nice. Mais. Ok. Esta es una palabra muy parecida al español, pero el acento está en la A, ¿vale? No es el maíz, sino il maíz. El mais. El ¿Vale? maíz. Nice. Esta letra no involucra mayor dificultad, ¿no? La pronunciamos igual. Solo recuerden que cuando hay dos M hay que hacer esta pausa que les enseñé, ¿no? Mamá. No tanto, pero sí, ¿no? La mamá. La mamá. ¿Vale? Pasemos ahora a la letra N. N. ¿Todos? N. 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 Perfecto. N. ¿Mm? Aquí la típica palabra, creo que esta es una de las palabras que más se conocen del idioma. La nonna. La nonna. ¿Todos? La nonna. 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 Ujú. De nuevo, la nonna. La nonna. La nonna. Ujú. ¿Y cómo creen que se dirá el abuelo? Nonne.
No, nonne Il es nonno? abuelas. al ¿Nonno? plural. Il nonno. Benissimo. Il nonno. Il nonno. Il nonno, la nonna. I nonni, los abuelos. Le nonne, las abuelas. Ok, repito, por si ya quieren ir avanzando con las terminaciones y artículos. La nonna, il nonno, i nonni, le nonne. I nonni significa los abuelos. Le nonne invece significa las abuelas. Bien. ¿Y cómo vamos a leer la siguiente palabra, Ana? La notte. Ujú, la notte. La notte. Bene. La notte significa la noche o può significare anche la madrugada. Quindi possiamo dire che la notte ha due significati. Il primo, la noche, e il secondo, la madrugada. Due significati. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Pasamos a la siguiente consonante. En este caso una vocal. ¿Vale? A ver, aquí también vamos a quedarnos un ratito, un par de minutos más, porque tiene varias pronunciaciones. ¿Mm? Tenemos la O pronunciada parecida a la del español o cerrada también. Por ejemplo, un sonido O, o un sonido más abierto. O. 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 Ujú. Por ejemplo, la botte. La botte. La La botte. La botte. Le botte. Le botte. Bo- Le botte. Le botte. botte. Le botte. Le botte. Le botte. Le botte. Le botte. Può. Le botte. Può. Può. O. O. Può. Può. O. Può. 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 Ok. Ujú. Por ejemplo, Itzel può parlare lo spagnolo. Può. Sí. Può. ¿Todos? Può. 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 Ok. Può. Può. Entonces, a ver, un sonido es O. Guardate qui. O. 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 Se forma un pequeño círculo en la boca. O. O. Y aparezca un pececito. El otro es más abierto. O. O. ¿Vale? Eso es importante también porque uno puede tener un valor, cambiar el significado, ¿no? Por ejemplo, bote es el barril, pero le bote, un poquito más abiertos los golpes. ¿Vale? ¿Bien? Po es la conjugación del verbo potere, que significa poder. Bien. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Te están terminando de anotar algo? Gracias. Bien. Pi. Questa è la lettera P. PI, cuando lo vamos a deletrear no es P, Pi. Pero la pronunciación es la misma que la del español, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya que es la misma, vamos a pedirle de favor a Arturo, las dos palabras. Il papa, il pane. Ok. Así como has pronunciado la primera, yo la escribiría con PA, PPA sin acento. Il papa. A ver, mejoremos ahí la pronunciación. ¿Cómo sería la correcta pronunciación de la primera? Il papà. Il papà. Exacto. Il papà.
Y esta es algo que debería ser un estudio de eso. El primer contacto con la palabra para los hispanohablantes termina siendo siempre il papa. No les digo porque sucede constantemente. Por eso a veces me quedo un poco a pensar si debería elaborar una tesis sobre las influencias fonéticas o no, porque es bastante interesante. O sea, es bastante interesante porque ni siquiera se parece a la palabra correspondiente en español, ¿no? Papa, así tal cual, papa, es la papa, ¿no? El tubérculo como tal, ¿no? Entonces, es otra palabra, ¿no? Entonces, por eso habría que diferenciarla de papá. En este caso, la pronunciación es idéntica, ¿no? Podríamos por ahora decir que es idéntica, ¿no? A la del español. Papá. ¿Bien? Profe, entonces, si tuviera doble P, se diría el papa. No, O sea, la papa. la papa. Ok. Cambiaré también el artículo. Ujú. Ok. Pero esa palabra también es la patata. Así que, a ver, tiene muchas situaciones allí de significado, algunas un poco que caen más en la parte de la jerga, que ya luego vamos a ir viendo, pero tengan en cuenta el significado, la variación, ¿ok? Il pane, la segunda, significa el pan. Si yo le quito el acento a la primera palabra, ¿cómo la leo? El papa. Il papa. Ujú. El papa. Y el papa es el papa, ¿no? El de la religión católica, ¿no? Que está en Ciudad del Vaticano. Así que hay muchas situaciones hay que tener en cuenta, ¿vale? Bien, questa era la lettera P. Passiamo alla lettera Q. Q. Bien. Aquí no hay problemas porque la parte de deletrearla es igual que en español, la Q. La pronunciación, en cambio, hay que tener en cuenta porque muchas veces Q va seguida de U en italiano, en palabras, ¿no? Y esa U se lee. Por ejemplo, el cuadro sería el cuadro, ¿no? Un cuadro de pintura, un cuadro de fotografía, el cuadro. Este pronombre demostrativo, questo, significa esto. A ver, este questo, si lo escriben, luego subrayenlo con algún color, ¿no? Sobre todo porque a veces en la práctica tienden a pronunciarlo questo, ¿no? Y yo ahí me enojo, les digo, 3 clases de fonética para nada, entonces. Atención, aquí es questo, ¿no? La U se pronuncia, questo. Bien. La tercera palabra, equino. 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 A diferencia de equino del español. La U después de la K en español tiende a no pronunciarse, mientras que la U después de la Q en italiano se pronuncia. Entonces, siempre que lleve la U, se pronuncia. Sí. Ok. 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 Bien. Vamos a pasar a la R. 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 Así es en la forma deletreada de la palabra. R. A ver todos. R. 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 A ver, hay una tendencia aquí, también en español, sobre todo en el español que hablamos también en México, o en otro tipo de español un poco más del sur también, que esta R se tiende a pronunciar R un poco en algunas zonas, R, así, ¿no? Esta variación, si tienen tendencia ustedes a pronunciarla así, intenten practicar el sonido un poco ruso. Se los pongo así como tal, ¿no? La R que estereotipadamente se le otorga a la buena pronunciación rusa, ¿no? Lo ruso, así. Esa R, para deletrear esta en italiano, ¿vale? Porque el otro sonido
no es parte de la fonética del idioma. ¿No? Por ende, sí lo entenderían los italianos en palabras, en contexto, pero sí sabrían que estás pronunciándola mal. Bien. También para quien tiene a ver, cuando es problema, bueno, problema no, cuando es una característica, digamos ya nata para algunos, de que pronuncian esta R como R, como un poco la del francés, cuando es algo que ustedes ya tienen y forma parte, o sea, no han podido cambiarlo, o sea, así nacieron con esta nueva característica, no se preocupen, a ver, no es que no los vayan a entender en italiano cuando pronuncien las palabras así. Simplemente notarían que habría ahí una pequeña variación de lectura, ¿ok? Pero está tan, diría yo, difundida este sonido R en el idioma italiano también, porque hay muchos franceses y hay muchas personas que hablan el idioma italiano, que viven en Italia y tienen esta R así. Entonces, al máximo te dirían que eres francés, ¿no? Porque los franceses esta R la pronunciarían R, ¿no? Más en la glotis, en la parte de la garganta. Entonces, no se hagan problemas. Les digo, en el caso tengan estas variaciones de lectura, ¿no? En el caso que sea algo que ya es de ustedes, ¿no? Y que ya no es una cuestión de adaptarse, no es una cuestión, no quiero decir médica como tal, pero hay una cuestión, ¿no? ¿Entiende? ¿No? Que ya así es como la pronuncia, ¿ok? R, la parte de deletreado, o de cuando es una sola. Por ejemplo, aquí no es la rosa, sino la rosa. ¿Todos? La rosa. La rosa. La rosa. Ok, la rosa. La rosa. La rosa. rosa. La La rosa. La La rosa. La rosa. Ok, bien. Pero si hay doble R, sí es R. ¿Sí? El carro. El carro. El carro. Carro. Ok. Atención aquí, el carro. Carro es lo que se conoce cuando se estudia idiomas, los falsos amigos. Un carro es un falso amigo de la palabra española. Porque carro en español es el auto, el coche, no el carro. Carro en italiano es la carretilla, ¿no? Donde se transporta a veces, qué sé yo, ¿no? Las cosas para construir de repente, ¿no? Sí me entienden, ¿no? Esas chiquitas, ¿vale? A dos brazos. ¿No? Un carro para un italiano sería también lo que he visto que le dicen acá el diablito, ¿no? El diablo, esas grandes donde transportan en los mercados productos, ¿no? De distribución. Eso también un italiano diría, un carro, por ejemplo. ¿Vale? Hay que hacer ahí la diferencia. ¿Ok? ¿Todo bien con esta? ¿Alguna duda? Sí. Por Solo ejemplo, que, ¿cómo entonces, sería? ¿cómo dicen Roma? Perdón. Ah, no, perdón, no, tú. A ver, Ivonne, respondo rápidamente. Roma es Roma. Igual. Sí. O sea, puede ser Roma. RR o RR Sí, para las nosotros. dos. Ok. A ver, yo he escuchado a personas que dicen Roma o Roma, igual. He escuchado de los dos, así que en este caso no sabría decirte, capaz se quedó, no sé. Tiene alguna excepción, pero por lo general es una R. Abigail, ¿te escuchó? Oh, que si carro allá es carretilla, entonces, ¿cómo se diría? Pues, automóvil o cómo. Exacto. Eso sería, tiene varias cosas, varias palabras. El auto, la máquina, o en un contexto más de publicidad o un contexto más de, no sé, personas, qué sé yo, de cierta categoría muy, muy alta, ¿no? Imaginémonos una mesa con vinos importados, mucha gente así, dirían el automóvil, por ejemplo. Okay. Pero, a ver, existen estas tres variaciones. La más usada, a menos donde viví yo, es la segunda, la máquina. Pero sé que en Milán tienden a decir el auto también. Ok. Pero si ven publicidades por las calles, nunca van a encontrar el auto o la máquina, van a encontrar el automóvil, porque es un poquito más formal. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Pasamos a la S. S. ¿Todos? S. Es S. Ok.
Aquí este es otro dolor de cabeza. A ver, ¿por qué? Porque en italiano, como ya habrán notado, hay muchísimas palabras que inician con esta S. Entonces, lo que ya les dije al inicio del curso, un hispanohablante tiene mucho la tendencia a rellenar esa palabra con una E que no hay, que no existe, que no debería ser pronunciada. Por ejemplo, esta palabra, la inicial que tenemos aquí, no es historia, es storia. Storia. Inicia con la S la palabra, la pronunciación. No inicia con una E. No hay que rellenar lo que no hay. ¿Vale? Es muy parecida a la S del inglés. Cuando las Exacto. palabras inician así, pues no se pronuncia. Exacto. Si tienen otro idioma en el cual sucede lo mismo, apliquen eso que ya saben, ¿no? Para tenerlo también aquí. ¿Ok? Historia. A ver todos. Historia. 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 De nuevo. Historia. 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 Ok, muy bien. Ya luego, si tenemos el artículo antes, ya nos podemos ayudar justamente de la... En francés a veces podríamos llamarlo, ¿no? La liaison, ¿no? La conexión entre una y otra, pero ya nos ayudamos porque hay vocal, ¿no? Entonces ya no sería historia, sino sería la historia. O sea, solo unimos, ¿no? La historia. ¿Bien? Daniel, ¿te escuchó? Sí, podríamos decir como para empezar, decir la E para que no se nos haga más fácil, pero en nuestra mente iba a decir historia, o sea, sin decir la E realmente. Si te funciona así, lo importante es que no pronuncies esa E. O sea, si tú en tu mente haces como una especie de ecuación, ¿no? Primero pones una E y luego la quitas y luego nomás lees la S y te ayuda, sí. Pero lo importante es que yo al menos no escuche esta E, ¿vale? Porque si la escucho les voy a estar constantemente diciendo de nuevo, hasta que lo pronuncien bien, ¿vale? A ver, esta S, nuestra querida amiga S, que se pronuncia por lo general igual que en español, va a pronunciarse z, ¿no? Como los mosquitos cuando nos molestan al dormir. Así, en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando está en una palabra como aquí. ¿Vale? Plasma. ¿Ok? Tenemos A, S, M. Lo que hace aquí es como producir este sonido. ¿Ok? Plasma. O la casa. La Es casa. como que si tuviéramos una doble S, más o menos. No, porque eso sería la casa. Y eso sí significa la caja de los supermercados, ¿no? La casa, donde vas a pagar, ¿no? La casa es donde vives. Bien. Luego, presentare. Presentare. Presentar. Presentare. Bien. ¿Dudas aquí? ¿Ya se informaron si pueden inscribirse a Italiano Más? ¿O todavía no lo han conversado? Yo quiero, pero la verdad no me he puesto, Averiguar. o sea, no me he tomado el tiempo para, ajá. Porque allí hay muchas actividades, como por ejemplo también transmiten películas, series en italiano. No, yo creo que la parte de conversación aún no entren porque si no van a salir locos. Ya es para quien está ya más o menos en A2 o en B1, por ejemplo, ya iniciando B1. ¿Vale? Ya podrían entrar al club de conversación, pero por ahora yo creo que les puede servir mucho para la inmersión justamente el club musical, que creo que todavía está, o la parte de las películas, ¿no? Porque transmiten películas en italiano, ¿bien? No recuerdo si sigue igual costando como 60 o 70 pesos extra a su mensualidad el acceso al italiano más. Hay muchas actividades, ¿vale? Hay regularizaciones de temas de A1, A2 también. Hay club de conversación para más adelante. Tienen el club musical, tienen el club de película y creo que hay otros más que ya no recuerdo. Siempre en Marquesa, siempre aquí dentro del instituto, con la misma persona con la cual hablaron para inscribirse a este curso, pueden preguntarles sobre el italiano más. No italiano y el signo más, no como el Disney más, versión italiano. ¿Vale? Entonces, allí
probablemente les digan no cómo hay que hacer. O si no, en el grupo de WhatsApp encuentran todos los contactos y busquen a Iván Lara, que es su coordinador, el coordinador del idioma italiano, y a él le preguntan, ¿no? Cómo hay que hacer para inscribirse. ¿Vale? Bien, les aconsejo ahora, en un inicio, solo la parte de las películas y las canciones, ¿no? El club musical es que está. Ya más adelante pueden ir entrando a las otras secciones que hay, que son la parte de club de conversación, que me parece algo muy, muy interesante para quien ya está en un italiano un poquito más avanzado. No ni tan avanzado, pero al menos un poco más, no tan A1, no más A2. ¿Ok? Así que más o menos en un par de meses ya pueden entrar. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar a ver la siguiente. Ah, no, tengo varias diapositivas aquí de explicarles de la S. Bien. Ahora, aquí tenemos varias combinaciones. SCA, SCO, SCU, SCHE, SCHI. Todo esto que tenemos aquí sería la lectura SCA, SCO, SCU, SCE, SCI. Repito, SCA, SCO, SCU, SCE, SCI. Bien. El sonido podríamos representarlo con SK fonéticamente. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos la scarpa. Intenten repetir todos, por favor. La scarpa. La escarpa. La Sí, escarpa. Escarpa. Carpa. Ujú. La scopa. La scopa. Las Las copas. copas. La escopa. Ujú. De nuevo, la scopa. La scopa. Las La copas. escopa. Ok. La scuola. La scuola. Escuola. Hola. Escuela. Ujú. De nuevo, la La scuola. scuola. La La escuela. escuela. Perfecto. Los quema. Los quema. Los Esquema. Esquema. Bien, los quema. Los queman. Esquema. Los schiavo. Los quiabo. Los Schiavo. Schiavo. Ujú. Schiavo. Schiavo. Ok. Una fea palabra que ha formado parte de la humanidad y sigue formando parte de la humanidad, lamentablemente. Entonces, tenemos aquí estas palabras que incluyen estos sonidos, ¿vale? Recuerden, por favor, SCH es que, no es che, no es shema. ¿Ah? Shema existe como palabra en italiano, sobre todo del sur, ¿no? Shema significa tonta, ¿vale? Y no sería, por ejemplo, ¿cómo escribiríamos Shema? Shema. ¿Qué tengo que quitarle de esquema para que suene Shema? La S, No, la S, ¿No? la H, ¿no? la H, La H nada más. Si le quito la S, suena Shema, no suena Shema, ¿vale? Le quitamos la H. Shema es tonta. Es un insulto, no tan grave, pero es un insulto un poquito cariñoso también, ¿no? Estás así con un amigo Shemo, ¿no? Una amiga Shema, ¿no? O sea, te hace algo, no te pisa el pie de casualidad, qué Shema, ¿no? O sea, qué tonta. Pero no es tan fuerte. Es fuerte es el que los decimos muy serios, enojados a alguien. Ahí sí se vuelve un insulto muy, muy, muy fuerte. Entonces sí tenemos que tener cuidado con, con esa, porque si estamos hablando de algo formal y decimos eso, pues No. Uy, no. Formal no. Formal no, porque terminan diciendo el resto de las personas a ti, chef. Entonces, no. SK, por favor, tengámoslo en cuenta. Bien. Scarpa, scopa, scuola, esquema, schiavo. Bien. Luego, la otra situación que quería mostrarles es cuando no hay H, justamente. Lo que les decía hace poquito con Shema. SCE no es que, es she. Tampoco es che, es she, como más suave, no como un sonido SH. Se. Por ejemplo, la cena. Lleva como una T chiquita antes. En este caso no. Es mejor que si le quieren encontrar por ahora una referencia, sea SH.
No, no hay sonido duro. Muy, muy suave. A ver todos. La cena. La cena. Ok. Pongamos la Cena. otra al lado. Digamos, primero, digamos de nuevo. Cena. 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 Ok, esa es la Cena. otra. Cena es la escena de la película, de la serie. La cena. La cena es la cena. Una es sh, la otra es che. Una es se, la otra es che. Se, che. Se, che. Son distintas. La cena, la cena. ¿Vale? No sé si más o menos se escuchan la diferencia. ¿Sí? SCI, en cambio, es si. Por ejemplo, el verbo esquiar en italiano es sciare. ¿Entendés? Chiare. Chiare. Sciare. Bien. Esta SCI va acompañado a veces de varias vocales. Por ejemplo, SCIA es lo llame. Lo chiame. Ok. Lo llame es el enjambre. Chiame. El enjambre. SCIO es sio, como por ejemplo, lo sciocco. Lo sciocco. Lo Sciocco. sciocco. También significa el tonto, ¿ok? Pero sciocco es mucho más suave que decir scemo, ¿vale? Sciocco es alguien que es un poco loco, un poco así, ¿no? Extrovertido, ¿no? Que de repente se toma un poquito más de confianza, ¿no? Es un poco sciocco, ¿no? Pero ya lo scemo, ya sí es un poquitito más grave, sobre todo si el tono es muy fuerte, ¿no? Lo que les decía. Es Luego, como un tonto divertido, ¿no? este sí, lo sciocco sí. Lo scemo no. Eso ya no. Luego, shu, SCIU, shu, Sciu. asciutto, por ejemplo. Asciutto, Asciutto. Asciutto. ¿ok? ¿Qué significa seco? Cuando ya se secó algo, ¿no? Asciutto. Y SCIE es se, como la scienza. La scienza. La scienza. La scienza. Ok. Bien, atención a no ponerle una I después de esa Z, ¿eh? No es la ciencia. No existe eso. La scienza. Sa. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Yo, Sí. ¿podría pronunciar otra vez la SCE? Sí. Cuando yo- Se. La cena. Se. y la SCIE, Se. o sea, la última. ¿Igual? Ujú. Ok. Qué Es que bueno que dije, lo ¿lo escuché notaste. igual o no? O- No, Sí. qué bueno que lo notaste porque son iguales. Esas dos son, las pronunciaciones son muy iguales, ¿no? Se. No, porque les dije, la I en estas construcciones es como si existiera y no existiera. O sea, solo está de modo ortográfico, pero el sonido como tal no es muy marcado, ¿ok? A no ser que yo esté haciendo un dictado y les quiera hacer entender que allí va a ir una I para que no se equivoquen, ahí pronunciaría la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces allí se escuchan la I, ¿ok? Pero por lo general no, ¿no? Cena, scienza. ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, mañana así nos vemos, sí. Terminamos, creo yo, ya todo el alfabeto, y ya como tal podemos empezar a ver diferentes situaciones más conversacionales y también luego la parte de verbos posteriormente.
Ya no tengo mucho tiempo, tengo que correr para otra clase, pero les quería decir que no les he publicado todavía los libros que les dije porque estaba viendo de publicarles otro libro que he encontrado yo, que es nivel A0, o sea, para empezar desde cero, literal, con el italiano, y creo que ese va a ser más útil. A ver, este yo lo tengo en Italia, lo tengo físico, pero lo estoy buscando en PDF y lo encontré. Hay alguien que se ha ganado el cielo, lo ha comprado y lo ha publicado porque está agotadísimo ese libro. Es muy cortito y es muy didáctico. Se los voy a compartir esta mañana en clase, ¿vale? Así, si alguien ha hecho capturas a estas partes de fonética, siéntanse libres de enviarlas en el grupo, por favor, para que todos las tengan. Yo ahora que terminemos la parte del abecedario, perdón, les comparto todo el primer grupo de diapositivas en clase, ¿ok? Así que para mañana, pero si ya quieren adelantarse con el envío de diapositivas en el grupo, lo pueden ir haciendo, ¿ok? Ok, chicos. Bien, como siempre, un gusto. Espero que pasen un bonito día y nos vemos mañana. Ci vediamo domani. Muchas Arrivederci. gracias. Arrivederci. Chao. Ciao, ciao. Buona giornata.